donde dormimos, donde comemos, donde nos refugiamos, donde nos protegemos de las condiciones climáticas. Me gusta a mí esta visión de la vivienda como la tercera piel. Tenemos una primera piel que cubre nuestros órganos de los cambios bruscos de temperatura. Si no tuviéramos una piel, si nuestro corazón, el hígado y los pulmones estuvieran descubiertos, estaríamos demasiado expuestos a la muerte por un cambio repentino de temperatura. La segunda piel que tenemos es la ropa. La ropa nos ayuda a controlar estos cambios bruscos de temperatura cuando la piel y los sistemas de calefacción y de enfriamiento propios del organismo humano no son suficientes, usamos la ropa. Entonces con suéteres, con pieles, con abrigos podemos cuidar esta parte. Y la casa es esta tercera piel que nos permite soportar la lluvia y el frío en condiciones más o menos ligeras. Y eso en términos generales debería de ser ese refugio y esa protección. Pero el ser humano es un poco más complejo que sus necesidades físicas, que las tiene necesidades de confort térmico, de confort biológico, porque tiene que comer. También tiene esta parte que creo que es la que más sentido le da a la vida, que es la obligación y la necesidad de ser feliz. Entonces, en ese sentido, la casa es otro universo más, que es el escenario donde transcurre nuestra existencia. Si de alguna manera reflexionamos en todos nuestros recuerdos, siempre estará permanente la arquitectura. Si pensamos en nuestra niñez, en la casa paterna o en la casa de los abuelos, nuestros recuerdos están enclavados en un escenario netamente arquitectónico. Es muy poca la parte de nuestros recuerdos que no involucran a la arquitectura. Y entonces, la arquitectura como este escenario de nuestra existencia, de nuestro transcurrir por este mundo que nos ha tocado vivir, la vivienda es aquella que nos permite vivir con más intensidad estos momentos tragicómicos de la vida, estas grandes alegrías y estas grandes pérdidas, estos momentos de desmedida alegría y estos momentos de reflexión interna. Entonces, cuando la casa tiene esa capacidad de cubrir no solamente nuestras necesidades físicas, que ya las mencionamos, podemos comer y dormir, sino también de alguna manera nos permite compartir con nuestra familia estos momentos difíciles que nos toca y estas grandes alegrías que nos toca compartir. Entonces la casa se convierte en el escenario de nuestra existencia y nos hace mejores seres humanos. Bueno, la vivienda es el satisfactor de un conjunto de necesidades básicas que hay que satisfacer para reproducir la capacidad de vivir, es decir, de trabajar, de descansar, de reproducirnos como seres humanos, de gozar de la vida también. Es uno de los satisfactores que nos permiten reproducirnos como seres sociales. En ese sentido, dijéramos que es el contenido esencial de la vivienda. La vivienda en nuestro sistema económico-social es a la vez un objeto que se compra y se vende, y es en nuestra sociedad una mercancía. Es decir, no podemos deslindar el análisis de la vivienda como satisfactor del análisis de la vivienda como mercancía, porque esto lleva a analizar el por qué ese satisfactor esencial de las necesidades básicas del individuo, de la familia, no es accesible a toda la población. Entonces tenemos que establecer esta relación entre la vivienda como satisfactor y la vivienda como mercancía, que a lo mejor son contradictorios las dos características de la vivienda. Y el segundo aspecto tercer aspecto que yo quisiera señalar es que la vivienda no está aislada de muchas otras condiciones que son necesarias para reproducirnos socialmente.
es decir, la educación, la salud, elementos recreativos externos, condiciones para transportarnos, a todos esos elementos y procesos sociales que nos permiten reproducirlos, y que por eso tenemos además que entender la vivienda en relación con ese conjunto de satisfactores. Bueno, si quieres yo empiezo. Yo creo que yo no voy a decir un ejemplo de vivienda buena en términos de esta o aquella. Yo creo que la vivienda adecuada, más que buena, adecuada, es aquella que en las condiciones sociales medias satisface estas necesidades fundamentales y es accesible al conjunto de la población. Más que decir, este es un ejemplo de vivienda buena, yo diría, lo que tenemos que alcanzar y lo que debe cada sociedad garantizar al conjunto de sus habitantes es una vivienda que satisfaga las necesidades de reproducción de la población en condiciones medias. Por tanto, yo no puedo decir que la vivienda de un millonario sea una buena vivienda y que la vivienda en un barrio de autoconstrucción sea buena. Primero, porque considero que la una y la otra son muestras de una profunda e insoportable desigualdad social. Entonces, lo que tenemos que plantearnos es cuál es aquella vivienda que es adecuada para las condiciones medias de una sociedad, que puede ser producida por esa sociedad y que puede ser y debe ser otorgada al conjunto de la sociedad. Es decir, una vivienda adecuada, socialmente media. Yo diría que esa es la buena vivienda. Por otro lado, siguiendo la misma frecuencia, si entendemos que la casa, la casa-habitación, la vivienda, tendría que ser capaces de satisfacer estas dos necesidades, unas físicas y las otras espirituales. O sea, por un lado, darnos esta protección, abrigo y ofrecernos estas condiciones funcionales para poder comer y dormir. Y por el otro lado, el convertirse en un escenario de nuestra existencia que más o menos contiene y que busca la felicidad. Entonces, digamos que aquella vivienda que cumple con esas características, sin importar su forma, color o dimensión, es una buena vivienda. Pero creo que la pregunta que haces es más meter hilo para sacar hebra, dicen en mi rancho. Yo creo que sí hay una serie de viviendas que han impactado y que guardamos en la memoria y que todos reconocemos, y no podemos decir que no se acuerda de la Ville Savoye. Claro que se acuerda de la Ville Savoye, y claro que se acuerda de la Falling Water, y claro que se acuerda de la Glass House. Y creo que son casas que han sido memorables en la historia y que todas las reconocemos y todas las queremos. La Rietveld me parece una soberbia, exquisita la casa. Creo que sí hay ejemplos mundiales de casas-habitación, que siendo un tema tan cotidiano, tan una y otra vez la casa-habitación, de repente hay esta sapiencia de estos personajes y de estos genios. Cali son unas casas maravillosas. Hay que verlas, hay que visitarlas, hay que ver a los grandes maestros, pero creo que la pregunta que está escondida atrás de tu pregunta radica en cuándo una casa, y no solamente eso, cuándo una construcción, cuándo ladrillo sobre ladrillo deja de ser casa y se puede considerar arquitectura, porque no todo lo construido es arquitectura. Y yo creo que ahí radica fuertemente la capacidad que tenga esta casa, igual que el arte. ¿Cuál es la diferencia entre un lienzo pintado y una obra de arte de la pintura? La capacidad que tenga de emocionarnos. Entonces, cuando el propietario o incluso el visitante tiene la capacidad de emocionarse profundamente con una casa, ya sea una casa
muy pequeña, muy humilde, una de estas casitas pequeñas en Mykonos frente al mar con el Mediterráneo, me parece maravillosa, y no tengo nada contra la casa maravillosa de 10.000 metros cuadrados, y la arquitectura es soberbia y emocionante. Me parece que cumple su cometido. Creo que en esa capacidad de emocionar al usuario y al visitante radica la calidad de la arquitectura que estamos viendo. Bueno, yo nunca fui usuario de una vivienda universitaria. Bueno, no, sí lo fui en Francia. Y yo considero que es un apoyo sustantivo que puede y debe dar la universidad en condiciones, dijéramos, normales. Tendríamos ahí que pensar en varias cosas. Una primera es que debe haber un acuerdo recíproco y una posición recíproca de quienes dan este apoyo y quienes lo reciben. Esa es una condición importante. Y creo que ahí hay muchas opciones para la arquitectura. Hoy mismo lo discutíamos. Hay muchas opciones, desde mejorar un poquito lo que hay, que seguramente vamos a encontrar que es bastante eficiente, o encontrar lo que yo llamo esa vivienda universitaria adecuada y apostarle a esa, no a mejorar un poquito lo que hay. Es decir, apostarle a una vivienda adecuada que se convierta en un patrón de acción de las instituciones universitarias gubernamentales, y que también sea, por el otro lado, un compromiso recíproco del estudiante de mantener en buenas condiciones ese lugar, porque después de él vendrá otro igual que el estudiante, y luego otro y otro. Es decir, que se convierte no en un patrimonio de un individuo, sino en un patrimonio colectivo, y por tanto que el estudiante responda también a ese compromiso del patrimonio colectivo. A mí me parece que la educación y la educación universitaria es verdaderamente el único camino posible. Creo que el fin de semana hemos hablado de muchísimas cosas, hemos hablado de ecología, y el siglo XXI es ecológico o no lo es. Creo que México o se inserta en una educación universitaria o no puede salir. O sea, me parece que no hay posible salida. Y el tema de la vivienda universitaria, bueno, pues es el tema inherente que viene acompañado de la educación universitaria. Ante la imposibilidad de llevar universidades hacia una población que es muy dispersa, hay que poner las universidades en ciertos lugares y hay que hacer que se transporte. Eso no lo vamos a poder revertir. Y entonces ahí radica, en eso radica la fuerza más grande que puede tener el país, que es la educación y la oportunidad de tener una formación universitaria, que creo que hace la diferencia. Si leemos un poco la pirámide de edades, en 20 años va a estar invertida. En 20 años vamos a ser una población vieja, con una base joven muy esbelta. Entonces esperemos que esa pirámide sea de una población vieja, pero con una preparación universitaria.